Le doy la bienvenida a mi estimado Joseph Fumire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, ¿cómo estás? Te mandó saludos John Marulanda, no sé si lo escuchaste. Sí, lo escuché. Un saludo a Coronel Marulanda, también un saludo a ti, Fernando, y toda la audiencia de CNN Español. Es un gusto y un placer, como siempre. Como siempre, es un gusto tenerte aquí, Joseph. No es la primera vez que tú y yo hablamos de guerras asimétricas, pero el caso de Colombia, Joseph, es muy particular. En este informe que me hiciste favor de enviarme, todavía embargado, por supuesto, en el momento que yo lo recibo, hay demasiados elementos, Joseph. Es decir, lo que vimos en Chile, porque tú en el documento, ustedes en el documento, hablan, por ejemplo, de lo que ocurrió en Chile, ¿no? Como una especie de línea de acción que se ha venido dando en el continente, en Latinoamérica. Pero lo de Colombia, Joseph, tiene otras dimensiones. Cuando hablas de la presencia de FARC, ELN, el propio régimen de Maduro, el narcotráfico, es una cosa demasiado grande, ¿no, Joseph? Sí, lo de Colombia es más serio, es más complejo, y por algo se dice siempre que Colombia es la joya de la corona para la unión entre Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Geográficamente es estratégico. Pero mira, el informe, el propósito del informe es de dar un contexto más geopolítico a lo que está pasando en Colombia, porque yo entiendo bien el sentimiento de los colombianos, la frustración, el desempleo, la angustia, el miedo, todo lo que sienten los colombianos, que es muy real. Esos sentimientos son muy real, son productos algunos de la pandemia, pero otros de problemas institucionales y económicas del pasado. Entonces, no quiero desquitar la protesta legítima que tienen los colombianos. Sin embargo, en estas situaciones hemos visto de diferentes partes del mundo, hay actores que aprovechan esta situación o a veces hasta provocan esta situación para poder avanzar con sus objetivos estratégicos. Entonces, el informe se enfoca en esta estrategia que se ha elaborado en Venezuela, y es muy importante esto. Venezuela tiene una estrategia desde el año 2005 para poder capturar Colombia, pero no una forma convencional como vimos en las guerras anteriores del siglo XX, siglo XIX y antes, con ejércitos y fuerzas armadas, pero capturar Colombia provocando una destabilización por el interior de Colombia y deslegitimizando el gobierno para después capturar más terreno usando redes ilícitas. Hoy en día, en 2021, las redes ilícitas son como los nuevos soldados de esta guerra asimétrica, entonces lo utilizan para poder provocar conflictos y destabilización en diferentes terrenos. No por nada que el 5 de mayo, justo en medio de las protestas nacionales en Colombia, las Fuerzas Armadas de Venezuela ponen un tweet hablando del Capitanía General. En este caso estaban hablando de Guyana, pero ponen un mapa de ese entonces, de un mapa colonial de Venezuela, con prácticamente la mitad de Venezuela, y esa es la Venezuela que ellos ven. El régimen de Maduro no mira el mapa como nosotros lo miramos. Ellos ven a Colombia como parte de su terreno de la revolución bolivariana. Entonces, el punto de los informes es elaborar esa estrategia que tienen, y lo que estamos viendo ahora es lo que elaboraron en 2005, lo que estamos viendo ahora es efectuar ese plan en tiempo real. Y eso es lo que es muy preocupante, lo que está pasando en este momento. Ahora, cuando hablas de ejecutar o de efectuar o llevar a cabo ese plan en tiempo real, tenemos que entenderlo también con una carga política importante. Es decir, deslegitimar al gobierno de Iván Duque, que ya lo han conseguido porque hay temas pendientes. Tiene un bajo índice de aprobación, hay una protesta legítima, como ya lo decías tú, ha habido también abusos por parte de algunos elementos de las fuerzas de seguridad en contra de manifestantes, pero por el otro lado se está empezando a encumbrar esta figura de izquierda que tiene vínculos incluso con el propio Hugo Chávez, cuando estaba en vida, y te estoy hablando, tú sabes de quién, de Gustavo Petro. El colocar a alguien de izquierda en el poder en un país como Colombia es pensar en ejecutar este plan. Sí, yo creo que es parte de este plan. Siempre hay la política. Mira, si vas a cualquier escuela de guerra en cualquier país occidental, en Europa, en Estados Unidos o en América Latina, lo que te van a enseñar sobre guerra es: la guerra no es nada más y nada menos que imponer tu voluntad en otro. Y cuando hablas de guerra entre países y naciones, es tu voluntad política en otro. Pero lo que es la guerra asimétrica, la diferencia de la guerra asimétrica con la guerra convencional es: no tienes que imponer tu voluntad con fuerza militar. Lo haces
política. Entonces, hay un pensador muy famoso que se llama Karl von Clausewitz, todos los militares lo han estudiado, que dice que la guerra es nada más que la política por otros medios. Pero la guerra asimétrica lo invierte eso y te dice la política no es nada más que guerra por otros medios. Entonces la política siempre, para algunos que usan estas estrategias, es un ámbito de guerra. Entonces si puedes imponer tu voluntad sobre otro país sin usar una fuerza militar, mucho mejor. Y de eso se trata la estrategia que Venezuela está utilizando. Pero están combinando fuerzas, porque por ejemplo lo que está pasando en la frontera, todo lo que se ha comentado en el conflicto fronterizo en Apure y Arauca, lo que se ha hablado de las disidencias de la FARC, lo que se está hablando hoy de presunto muerte de Santrich, muchos hablan de una pelea entre narcoterroristas, ¿no? Disidencias peleando con otro régimen, Fuerzas Armadas del régimen peleando con los disidentes, pero lo que todos están olvidando es los beneficios que saca el régimen de Maduro de tener un conflicto en la frontera de Colombia, porque eso le da pretexto perfecto para aumentar su armamento militar en la frontera, para aumentar sus capacidades en la frontera con Colombia, por una razón simple, para provocar una reacción de Colombia y su ejército para movilizar tropas en la frontera. La misma razón, te doy un ejemplo, la misma razón que quieren que la paro nacional, sí, lo que quiere el régimen es provocar un escalamiento de fuerza policial en la calle, es la misma razón que quieren provocar un escalamiento de fuerza militar en la frontera, porque así con mayor fuerza lo pueden deslegitimizar en la comunidad internacional. Déjame marcar pausa, Joseph, para regresar en un momento y preguntarte. Este es un informe basado, por supuesto, y fundamentado en mucho análisis de data. Pero ya lo sabe Colombia, ya lo sabe el gobierno de Duque, y ¿qué es lo que tendrían que hacer de inmediato para frenar esto? Porque si se sabe que hay una guerra asimétrica, si tienen la data, si tienen el aviso, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo se puede desarticular, desactivar una guerra asimétrica en un país? Me lo dice después de la pausa. Regreso con Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Estamos hablando precisamente de un informe que han presentado. Ya ven. De vuelta con Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Y Joseph, a ver, aquí hay un informe, si ustedes han podido hacer un informe sobre lo que está ocurriendo, en donde han determinado que hay una guerra asimétrica con todos estos elementos o participantes. Me imagino que el gobierno de Iván Duque, la inteligencia del gobierno de Iván Duque, debe de tener también muy claro. Y si no, bueno, pues tendrán información que ustedes mismos le suministren en caso de ser necesario. Pero ¿qué tendría que hacer el gobierno de Duque en este momento? ¿Qué podría hacer para desarticular una guerra asimétrica en territorio colombiano? Bueno, lo primero, Fernando, es que hay que entender que ahorita mismo el gobierno del presidente Duque está en plena crisis. Es muy difícil atender a todos los aspectos de esta guerra asimétrica en momentos de crisis. Ahorita lo que tiene que hacer es atender a crisis. Pero va a haber momentos donde esto se va a descalar, ojalá, y va a haber un momento donde va a tener que recuperar. Y en ese aspecto yo creo que tiene que tomar mucho peso sobre dos temas. Uno es la desinformación. Parte de esta guerra asimétrica es la manipulación de la opinión pública y la habilidad de amplificar falsas narrativas que ayudan a deslegitimizar el gobierno y la comunidad internacional. Entonces él tiene que trabajar ese tema muy fuerte. Y lo otro es también tiene que poner más peso en la diplomacia pública, porque una cosa que me llamó la atención es que mientras la crisis en Colombia está pasando, no ha habido ningún otro gobierno que he escuchado de la región que ha respaldado al presidente Duque y lo que está pasando en Colombia. Hoy en día las democracias de América Latina y el mundo se tienen que unir, porque si no nos unimos nos vamos a enfrentar más peligros, porque lo que está pasando en Colombia va a pasar en otro país en pronto tiempo. Mira, esperemos que ya lo hemos visto pasar en otros países. Me queda un minuto, Joseph. Yo creo que ya no nos da más que para preguntarte ¿cuánto tiempo le das a esto, Joseph? ¿Crees que va a prosperar y va a ganar la guerra asimétrica o crees que haya capacidad del gobierno colombiano para frenarla? Brevemente. Mire, siempre se dice que toda estrategia solo aguanta la primera bala. En este caso, Colombia ya está en esta guerra. Yo espero que lo va a poder sobresalir. Yo sé que hay mucha gente en Colombia, gente muy buena, como el coronel Marlando y otros, que saben sobre este tema y ojalá van a ser escuchados para poder atender esta crisis. Yo espero que el presidente Duque sobresale esta amenaza, porque lo que es mejor para Colombia es mejor para toda América Latina y el hemisferio occidental.
Sí, por supuesto, y lo que menos queremos es el sufrimiento de tanta gente en Colombia, que esto ha sido sumamente doloroso. Joseph, muchas gracias. Gracias por compartir esta información siempre conmigo. Te mando abrazo, estamos al pendiente. Igualmente, gracias, Fernando. Gracias, Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura.